Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo hacia él un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando, golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él les permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En numerosas culturas antiguas, la creencia en la existencia de los demonios era incuestionable. Se decía que vivían en lugares tenebrosos y apartados, como el bosque, el desierto o los cementerios, como aquel en donde Jesús encontró a un hombre que sufría una terrible opresión demoníaca. Este encuentro fue bastante dramático y posiblemente haya quienes piensen que no se trata más que una leyenda muy antigua. Pero, ¿qué sucede hoy? ¿Podemos reconocer la influencia del espíritu del mal en nuestros días? Tal vez en la familia y hasta en nuestra propia vida. Muchos no creen que haya una influencia demoníaca en las cosas malas que suceden. Las explican diciendo que son parte de la vida humana y en general niegan la existencia del diablo. Pero así es precisamente como el engañador quiere que la gente piense, y además quienes así razonan no pueden detectar las tácticas más sutiles que el diablo utiliza. El diablo sabe que si negamos su existencia puede actuar libremente porque nadie se va a molestar en usar la autoridad de Dios que Dios le ha dado a la iglesia para desenmascararlo y para apartarlo de los seres humanos. El que no reconoce que el enemigo existe queda expuesto a sus ataques y sigue encadenado por el pecado, las opresiones mentales y las debilidades de carácter. Es cierto que no se pueden atribuir al diablo todos los problemas del ser humano, pero es importante reconocer que Satanás usa métodos muy sutiles para dominar la razón o influir en los pensamientos de hombres, mujeres y de los niños. Por ejemplo, cuando alguien nos ha ofendido o perjudicado, la imagen de la situación se nos proyecta una y otra vez en la mente y no podemos dejar de pensar en lo sucedido, lo que a menudo suscita el deseo de buscar alguna forma de justicia, que más bien se reduce a la represalia o a la misma venganza. Otras formas de influencia maligna son las de dudar de que Dios nos haya perdonado aun cuando ya nos hemos confesado, desconfiar de otras personas sin razones fundadas o recordar repetidamente los tramos o experiencias dolorosas que sufrimos en el pasado y no poder olvidarlas.
Todo esto puede ser acción del maligno, que siempre trata de despojarnos de la fe en Cristo y de la alegría, de la paz y la esperanza que nos infunde tener fe. Es cierto que nadie en su sano juicio va a tener reacciones como las del el endemoniado del Evangelio de hoy, pero no podemos negar que ha habido ocasiones en que todos nos hemos sentido atormentados por ideas o recuerdos traumatizantes sin poder librarnos de ellos fácilmente. ¿Cómo podemos combatir esos pensamientos? Lo mejor es poner decidida y constantemente la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él es muchísimo más poderoso que el diablo, y si invocamos su protección y su perdón y nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido y que nos haya hecho vulnerables a estos ataques, pronto experimentaremos la libertad y la sanación interior. Luego, una vez que aprendamos a reconocer las mentiras del demonio, podemos rechazarlas o simplemente pasarlas por alto. Jesús ya ha ganado la victoria y en Él podemos ser completamente libres. Recordemos que cualquier persona que ore el Santo Rosario a diario o por lo menos una vez por semana, y si es en familia mucho mejor, que medita la palabra de Dios, que comulga, nunca tendrá problemas con el demonio, más allá de las tentaciones que fácilmente va a superar. También es útil ungirse con agua bendita y rezar la oración a San Miguel Arcángel, con la que hoy vamos a concluir esta reflexión. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, especialmente los que puedan estar tras de mí o de mi familia. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.